Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al panel Liderando Empresas desde la Tecnología en el marco del foro Transformación Digital que organizamos desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Uruguay. Gracias a quienes nos acompañan, los 4 panelistas y por supuesto muchas gracias a todos ustedes que nos están siguiendo de manera online. El objetivo del Foro Transformación Digital es debatir y reflexionar en torno a los desafíos y oportunidades que genera la incorporación de tecnología en la espina dorsal de las organizaciones. La propuesta de hoy, Liderando Empresas desde la Tecnología, nos trae para reflexionar sobre los retos y las oportunidades que surgen en las empresas al incorporar tecnología tanto en los procesos de toma de decisión como en los procesos productivos. En particular, hoy nos vamos a centrar en el impacto que las tecnologías tienen en las personas, en aquellas capacidades digitales que los líderes deben desarrollar justamente para llevar a sus organizaciones en este proceso de transformación digital. Bueno, hoy nos acompañan el licenciado Enrique Herrera, gerente de gestión humana en Grupo Tata, Leonardo Loureiro, CEO de Quanam, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, CUTI, el ingeniero Ignacio Valle, MBA, CEO de Handy, profesor asociado de la Cátedra de Ingeniería de Software, Facultad de Ingeniería, Universidad de Uruguay, y el ingeniero Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería, Universidad de Uruguay. Bueno, a continuación lo que voy a iniciar es como haciendo algunas preguntas, bueno, nos ayuden a debatir, ¿no? Nos ayuden a ubicarnos en esto de la transformación digital y el liderazgo. Y bueno, me voy a empezar dirigiendo justamente, a Enrique, es el primer sorteado, el primer beneficiario. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo ves el impacto de la tecnología en los distintos roles gerenciales de las empresas? En particular, ¿qué capacidades tienen que desarrollar e incorporar aquellos líderes, independientemente de desde dónde lideren, justamente para tener éxito y poder llevar a la organización a buen puerto? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, felicitaciones también por el lanzamiento. Yo recién cuando estaba viniendo para acá estaba leyendo en la ORT, en el máster, ¿no?, de gestión de la información, y había una frase que decía profesionales de TI u otras disciplinas de la tecnología, ¿no? Y creo que ese es un punto clave cuando hablamos a nivel organizacional. Hoy la tecnología atraviesa la organización y no es solamente el área de tecnología, ¿no?, sino que todos los líderes tienen que desarrollar las competencias digitales para poder gestionar equipos hoy en día. El liderazgo para mí, desde el punto de vista, lo primero siempre es el para qué, ¿no? La tecnología, y creo que a veces en la explicación o en la comunicación se ha generado como un cuco eso de la transformación digital. Cuando la transformación, vivimos en plena transformación constantemente, el ser humano vive en una transformación constante. Seguro todos los que estamos acá hemos cambiado algunos hábitos en los últimos tiempos, hemos cambiado algunos comportamientos. Entonces, creo que la tecnología se ha generado esa discusión de el puesto de trabajo, el desplazamiento de la fuerza de trabajo, bueno, toda esa discusión, y si vemos en la historia, toda la evolución que ha tenido el mercado de trabajo, siempre se ha generado más puestos de trabajo de los que había antes, ¿no?, y la diversidad. Entonces, yo creo que eso es el primer punto, ¿no?, que la tecnología no tiene que ver con la herramienta, sino que es con una forma de pensar distinto, y ahí creo que está el desafío en hacer foco. Después, un punto que para nosotros, desde la llegada de Christopher Jones, que es el CEO del grupo, y se ha dado la gran irrupción de la tecnología en la compañía, es desmitificar esto del no se puede, ¿no?, del que tengo que tener una cierta formación para poder hacer esa transición hacia una compañía digital o ser parte de un equipo digital. Entonces los líderes cumplen un rol clave en explicar el para qué, y ahí creo que hay un factor muy importante que es la gestión de las emociones, ¿no?, porque generalmente
las barreras principales para el aprendizaje son los miedos, las inseguridades, las incertidumbres que se genera cuando uno se le presenta un desafío por delante. De hecho, leyendo un poco para esta instancia, veía que en un informe de Deloitte el 95% de los CEOs decía que las principales barreras para la transformación digital son las culturales, organizacionales y de los procesos, no la tecnología y la herramienta per se. De hecho, yo siempre cuento una anécdota, que creo que Eduardo ya me ha escuchado varias veces hablar, que es, nosotros tenemos una gerenta que tiene 42 años de compañía, ¿no? Nunca me deja decir la edad, pero tiene 42 años de compañía, y cuando nosotros le dimos los iPad para poder gestionar el local desde el iPad y que no que estén en la computadora fuera del piso, en los supermercados, claro, el preconcepto, el prejuicio nuestro de la edad hacía que, bueno, iba a ser dificultoso la gestión a través del iPad. A los 2 meses lo manejaba impecable. Entonces, la verdad que con mucha vergüenza me acerqué a preguntarle, bueno, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Y en realidad la respuesta fue, mira, yo empecé con las cajas manuales y siempre entendí la tecnología como un medio para brindar una mejor experiencia al cliente, una mejor experiencia al colaborador, ser un mejor vecino para la comunidad y que la compañía le vaya mejor para que los accionistas sigan invirtiendo en la compañía. Entonces, me parece que hay que desmistificar un poco el cuco de la transformación digital porque vivimos en plena transformación y los líderes cumplen un rol fundamental en eso de los espacios de conversación para hacer aterrizar, que son herramientas que nos permiten minimizar el error humano para tomar mejores decisiones y trabajar de una mejor manera, o sea, mejorar la calidad de trabajo y así mejorar la calidad de vida. Entonces creo que ese es el rol del líder a la hora de la transformación. ¿Me puedo complementar la pregunta con algo? Sí, en base a lo que decías, vos sos director de recursos humanos. Sí. Sin embargo, muchísimas veces te hemos escuchado hablar de tecnología. Con lo Sí. cual vos liderás tu área desde el Sí. conocimiento de la tecnología y desde el conocimiento del impacto de la tecnología. Creo que es interesante que Sí. cuentes un poquito de eso. A ver, yo creo que, un poco no es que es por arte de magia, ¿no? Yo creo que el gran disparador en nuestro caso es la llegada de Christopher, ¿no? Que es un CEO digital, tiene un mindset digital y nos ayudó a todos nosotros a entender que nosotros tenemos que ir hacia una organización digital, no importa el área, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros somos 5.500 colaboradores. Es decir, nosotros acabamos de terminar un censo. ¿Cómo hago yo para procesar esa cantidad de datos? Ahora, el dato en sí no me dice nada. Yo tengo que tener una persona que tenga la capacidad de análisis de ese dato para transformarlo en información y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces, todas las áreas hoy utilizamos la tecnología para gestionar mejor. Capaz que en recursos humanos no es un ejemplo tan claro, pero a mí me queda mejor siempre marketing, ¿no? Que en eso tradicional de siempre marketing, cuando vos buscabas perfiles de marketing era el storytelling, el que relata, el que te hace la conexión emocional. Bueno, hoy nosotros tenemos un programa de fidelización plus en todas las marcas del grupo con 1.300.000 clientes. El área de marketing tiene programadores por la base de datos que tiene ese comportamiento del cliente para poder hablarle a ese cliente y no es el aviso en la tele que le hablas a X población, sino que le hablas directamente a ese comportamiento, a ese hombre o mujer que de repente empieza a comprar pañales, bueno, cambió su vida, por lo tanto, ahora hay un set de productos que vos le podés acercar, le podés hacer promociones, te podés dirigir en el targeting que se llama hoy, ¿no? Entonces, me parece que desde ese punto de vista, por eso decía que me anoté esta frase que está buenísima en la página porque dice de tecnología u otras disciplinas, o sea, todavía tenemos eso de tecnología y las otras, ¿no? Todavía no es para profesionales de organización, ¿no? Todavía tenemos ese, no sé si ese miedo o esa forma de pensar que todavía nos cuesta entender que la tecnología no es del área de IT, es de la organización es digital. Hoy las organizaciones que no sean digitales no van a ser elegidas por el cliente el día de mañana porque vamos a ofrecer una experiencia peor que la competencia y tampoco por el talento, porque el talento hoy busca proyectos, busca organizaciones donde sea desafiante los proyectos. De la misma manera que si no sos diversa, si no sos inclusiva, si no tienes una mirada de triple impacto, ambiental, social y económica, entonces son todas características que las organizaciones, si no hacen ese cambio de chip, ese cambio de mindset, es inevitable que al corto, mediano, largo plazo, tanto clientes como el talento te dejen de elegir. Mira, justamente, totalmente de acuerdo y
Me voy a dirigir a Leonardo, porque esto nos trae, digamos, esto de decir, bueno, tecnología y otros perfiles, y por qué no decimos líderes a nivel de organización. Y la pregunta que teníamos era, bueno, durante muchos años escuchamos hablar de la desconexión entre las áreas justamente de negocio y de los departamentos de TI, ¿no? Viene justo acá en esto. Y bueno, desde tu perspectiva, ¿cómo ha evolucionado esta realidad dentro de las empresas? Y esa evolución, digamos, ¿cuán influenciada ha estado por la evolución en los roles de liderazgo y en la formación de los roles de liderazgo? Bueno, como decía Enrique, muchas gracias por la invitación. Todos saben que también es mi casa, o sea que siempre vengo a todo este tipo de actividades. Una cosa que decía Enrique, que justamente es eso, ¿no? O sea, hoy es transversal a todas las áreas del conocimiento y principalmente transversal a todas las necesidades específicas de una organización. Entonces, hoy muchas veces yo, digamos, cuestiono a mis alumnos cuando doy las clases justamente por qué no fue que nació de las áreas tecnológicas determinadas cosas del aspecto digital del negocio. A veces más nos hacíamos la introspectiva nuestra de decir por qué la tecnología no fue capaz o el sector tecnológico dentro de una empresa, de ser el que fuera el motor del cambio y no esperar a que fueran los otros los que pidieran el requerimiento interno. Eso era lo que pasaba en el pasado. O sea, el tema que vino una aplanadora digital hizo que sea digital todo esto, y yo uso una frase de un conocido español, un pensador que dice, no solamente que todas las empresas ya somos digitales, sino que hoy por hoy, si hoy pensamos en ceros y unos, tenemos la posibilidad de crecer de forma exponencial. Y ya es una cuestión de existencia, es decir, si no pensamos en digital, podemos dejar de existir como organizaciones, y eso creo que es lo que tiene que empezar a cambiar en la forma de pensar dentro de todas las empresas, y eliminar esa barrera de tecnológicos o no tecnológicos, sino que hoy todos tenemos que ser tecnológicos, y así como también me van a escuchar muchas veces hablar de hasta el tema educativo, en donde así como alguna vez nos enseñaron a leer, también hay que enseñar a programar desde chiquito. Y algunos programarán como nosotros los ingenieros, y otros programarán como contadores, y otros programarán como economistas, pero todos van a tener que tener una base mínima de la utilización de la tecnología. Pero ahí creo que uso una palabra, reforzándolo de Enrique, era con propósito. O sea, hoy las cosas, si no tienen un propósito específico, como decía Enrique, el para qué, yo creo que ahí es donde empieza a desvirtuarse el tema, y es importante la colaboración en el caso de una organización, cuando lo vemos para adentro, de todas las unidades de negocio que tenga la compañía. Hoy los grupos son todos multiculturales, multiorganización, multitodo, ¿no? O sea, porque necesitamos el conocimiento de todos para poder resolver algo específico, aún pensando en lo digital, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que hay que tener ciertas personas o líderes en las organizaciones. Conozco a Christopher bastante también, es un caso. Hay otros casos que cuando empiezan a hacer los sponsors, a mí me gusta decirle más sponsor que líderes, cuando son los sponsors de la incorporación de la tecnología dentro de la organización, hace que todo fluya mucho más rápido. Y es increíble porque empiezan a pasar cosas antes uno se preocupaba mucho por conseguir algo, digitalizarlo, pero al final después no le daba el tiempo para ejecutar una acción específica por haber incorporado esa tecnología, ¿no? Entonces, yo siempre comento una anécdota. Hace mucho tiempo un CEO de una compañía gigante de Suiza decía, terminaron de implementar después de 2 años un CRM, dice, ¿y ahora qué, no? Entonces, 2 años después, el time to market también es muy importante. Entonces, yo creo que hoy se han acelerado todos los procesos. La pandemia fue una aplanadora que pasó por arriba de todos, y hoy es mucho más importante que no existan esas barreras internas, ¿no? Sí, y una pregunta adicional. Esos líderes que tú decís, esos sponsors, ¿no? Desde el negocio, desde la tecnología. Yo me animaría a decir más desde el negocio, pero te pregunto. No, puede ser de los dos lados. Ahí va a depender siempre de la formación de cada uno. Y bueno, si justamente hay algún ingeniero que hace la maestría en la que estamos conversando, capaz que mañana puede ser el sponsor. No, pero yo voy a usar un ejemplo hay un gerente general de una gran compañía uruguayo, un uruguayo, que sus sesiones de estrategia son: lo que no está en el sistema no existe.
Entonces, ese tipo de actitudes que hacen que todo se digitalice y si no, no se puede conversar sobre un tema específico de la organización, hacen que las cosas cambien. Entonces, ese tipo de actitudes hace que evolucione mucho más y cada uno se empiece a dar cuenta de la importancia de manejar todo en digital. Bien, y bueno, Ignacio, hablando de manejar todo en digital, bueno, sos el CEO de un emprendimiento justamente enfocado en el área de fintech. Y bueno, ¿cómo fue tu proceso, ¿no? Para adquirir los conocimientos no técnicos en cuanto a que tu formación ya venía, digamos, con ese background, pero sí a nivel de negocio, a nivel de, bueno, habilidades para poder llevar adelante ese emprendimiento y posicionarlo como, bueno, estratégicamente en el mercado? Muy bien, muchas gracias también Elena, Eduardo, por la invitación. Primero, antes de ir a responder la pregunta, para complementar un poco lo que estaban charlando, que coincido con todo lo que estuvieron diciendo, creo que ahí es importante, digamos, la tecnología como habilitador para el negocio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de recursos humanos, algo mismo en la transformación y el crecimiento exponencial que estamos teniendo en la empresa, por ejemplo, muchas veces capaz que la tecnología que precisábamos hace 3 meses no es lo mismo que hace 6 meses, que es lo mismo que hoy y lo mismo dentro de 3 meses, ¿no? Por ejemplo, recursos humanos, digamos, hoy ya estamos teniendo problemas para, de alguna manera, ver cómo gestionamos las licencias de las personas, ¿no? Antes capaz eran 20, 30, 40, 50 y más o menos una planilla lo puedo llevar, ¿no? Y ese es un habilitador también. La planilla es una tecnología que eventualmente sirve, no tengo que ir a un ingeniero o a un programador a hacer una solución de recursos humanos para llevarla, ¿no? Una planilla en Google, en Microsoft, en lo que fuera, me sirve, digamos, ¿no? Y después lo que también decían de que todos los líderes y en cualquier lado, digamos, de alguna manera conozcan las tecnologías. No tienen por qué saber usarlas, no tienen por qué saber yo muchas tecnologías capaz que no las uso, digamos, diariamente, pero las conozco, sé lo que pueden dar y conocer porque eso eventualmente puede ser algo que se meta en la estrategia eventualmente de la empresa, de la compañía, ¿no? Ahí yendo un poco a la pregunta que hacías, digamos, un poco cómo yo fui adquiriendo conocimiento de negocio, mucho de negocio en sí, de experiencia. Hace muchos años que estoy en el mundo financiero, de otros emprendimientos y otras empresas que trabajé del rubro. Y luego a nivel un poco también de gestión y del lado ese más administrativo, yo hice un máster, digamos, también en la universidad, un máster de negocios, que a mí me complementó la parte que no tenía, que era la técnica, ¿no? De alguna manera yo tenía la parte técnica, yo soy ingeniero de sistemas también de Orti, de alguna manera el máster ese me dio las herramientas que yo no tenía, y bueno, este máster entiendo también que por lo que leí del programa y eso, que lo estuve leyendo, es ese habilitador para otros roles que capaz no tiene la pata tecnológica, ¿no? Y bueno, por ahí viene un poco. Ese lenguaje común al que tenemos que ir, tanto las áreas de tecnología como las de negocio, ¿no? Es comprender de lo que estamos hablando, sobre qué estamos hablando. ¿Sabes qué, Elena? Una cosa decía Ignacio que me activó, me hizo recordar algo. También no es necesario conocer de una tecnología en particular. Muchas veces Uruguay, de hecho en particular, para la redundancia, tiene un conjunto de activos digitales que ya existen. Voy a poner un ejemplo, facturación electrónica. Uno dice, ¿de qué me ayuda? No, la facturación electrónica es un habilitador de muchas cosas. El hecho de que exista y lo combino con un POS y lo combino con otra cosa, yo puedo digitalizar una compañía en forma muy rápida, pero porque existen activos digitales ya construidos, ¿no? Entonces, algunos que son, por el ejemplo que acabo de poner de facturación electrónica, que es del Estado, y provisto, digamos, por el Estado desde el punto de vista de habilitación, me permite hacer una cantidad de cosas que antes no podía hacer. Entonces, eso, lo interesante a veces es simplemente tener la idea de qué es lo que necesito y después buscar qué es lo que ya está construido. Y después lo único que necesito es cómo uno lo que ya existe y genero, ¿no? Entonces, de hecho, Paul Romer dice, con el Premio Nobel de Economía 2018, dice,
El crecimiento viene dado cuando uno logra combinar activos existentes y ahí se crea nuevo valor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas existen, están. Uruguay es un ejemplo de eso, existen muchos activos digitales distribuidos por todo el país que son interesantes combinarlos para generar nuevas soluciones, ¿no? Y son soluciones de negocio, no estamos hablando soluciones técnicas per se. Claro. Eduardo, te tocó el turno. Encantado de estar acá también. Bajo unas escaleras. Y encantado de compartir el panel con todos los colegas. Mucho se habla de transformación digital, ¿no? Empezamos esta conversación hablando de transformación digital, surgió en las respuestas de algunos de ustedes, y es un término que suena, digamos, ¿no? Que se vuelve popular. Bueno, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos? Por allí Enrique algo dejó ahí para hablar. Que deben abordar las organizaciones justamente para poder transitar un camino de transformación, un saludable camino de transformación digital. A ver, creo que primero, para poner en contexto, creo que tú, como bien decías, creo que hay muchas veces, y desde las áreas de tecnología en particular, que sobreabusamos de algunos conceptos, y creo que hoy la transformación digital es uno de ellos. Entonces, creo que tuviéramos que introducirlo en forma sencilla. Hablamos de transformación digital cuando pensamos en cambiar la ecuación de valor de un producto, de un servicio, de un área de operaciones a partir de la digitalización y de la tecnología. De hecho, muchas veces cuando pensamos en digitalizar una compañía, creo que eso podemos verlo en dos dimensiones. Puede ser digitalizar el cambio de la ecuación de valor de un producto o digitalizar el cambio de valor de las operaciones. En definitiva, es aplicar tecnología para ser más eficientes o aplicar tecnología para proveer de mejor forma un servicio, para ser más satisfechos a nuestros clientes, para atender una necesidad no satisfecha. Ahora, ¿cómo las empresas abordan este proceso? Creo que hay una primera parte que tiene que ver con tener claro los objetivos de la organización. Acá mencionamos de distintos ángulos, mencionamos la idea de que aplicar tecnología por aplicar tecnología no sirve absolutamente de nada. Escuchar o leer de que tal tendencia de aplicar tal tecnología, la cosa va para este lado, no sirve de nada. Yo creo que todo parte de cuáles son los objetivos, cuáles son las necesidades de la organización, y por supuesto eso luego se abre en entender, bueno, cuáles son las prioridades de nuestros clientes, hacia dónde van, cuáles son las expectativas no satisfechas, etc. Eso por un lado nos marca un rumbo. Por otro lado, sí hay un fenómeno interesante de entender, que es cuáles son los fenómenos tecnológicos que hoy son relevantes. Por ejemplo, qué está pasando en el resto de la industria, qué están haciendo empresas similares. Cuando empezamos a hablar de transformación digital hace muchos años atrás, cuando empezó el boom de la disrupción, otro concepto sobreabusado, algo de lo que hablaba en una etapa muy temprana era, hoy la competencia viene de lugares inesperados. El ejemplo de las finanzas es un ejemplo muy claro. Los bancos tradicionalmente miraban en su competencia a las otras sucursales que estaban en las otras esquinas. Hoy la competencia de los bancos no tiene sucursales, no tienen cajas fuertes, es difícil de saber de dónde están, terminan estando en una aplicación web o en una aplicación móvil. Entonces, entender qué es lo que está pasando en el resto del mercado. Y eso nos lleva luego a que, para poder entender, dada la disponibilidad de tecnología habilitadora, que creo que es una palabra clave que mencionaron, con las prioridades de nuestra organización y las tendencias del mercado y las expectativas de los clientes, lo que tengo que lograr entender es cuáles son aquellos, llamémosle, proyectos que realmente generan un valor diferencial, vuelvo como decía al principio, en términos de operaciones o de cambio de ecuación de valor de un producto. Y para eso tengo que entender de la tecnología. Y para eso, yo personalmente creo, y de haber trabajado con múltiples organizaciones en múltiples partes del mundo, es fundamental que aquel que tiene un conocimiento específico del negocio, aquel que puede entender una línea de operaciones o aquel que puede entender específicamente la dinámica de un cliente, pueda combinar eso con un cierto entendimiento de tecnología. Si lo describiera en forma gráfica, yo digo, hay como una cierta capa de alto nivel de tecnología que creo que todos los roles de liderazgo o dirección tienen que lograr entender, porque eso es lo que luego permite hacer un mapeo entre la realidad
la tecnología como un habilitador. Creo que parte del gran desafío es lograr hacer ese mapeo, parte de ese gran desafío es lograr desde las áreas de dirección el tener ese conocimiento para poder tomar ese tipo de decisiones. Sí, completamente de acuerdo, pero un tema, ¿no? Decíamos, bueno, esa capa de tecnología para lograr transformar deseos de lo que quisiera en cuestiones concretas que la tecnología, digamos, realmente puede realizar en nuestra organización, para los roles que no vienen de la tecnología, pero estoy pensando en los otros roles, ¿no? En los ingenieros, licenciados, los que venimos del área tecnológica, que también necesitamos salir de la visión de la aplicación para ir a una visión estratégica del uso de tecnología, ¿no? Esto de, bueno, si vamos a optimizar nuestros procesos, si vamos a cambiar la ecuación de valor, si vamos a ofrecer nuevos productos o servicios, justamente necesitamos una visión del uso estratégico de la tecnología. Entonces, justamente me parece que ahí está parte de la convergencia. Bien, y bueno, ahora es una pregunta que, a ver, el que quiera, levante la mano. Dice, bueno, ¿cómo equilibrar las fuerzas entre estandarizar, ¿no? Y acá esto es aquello de estandaricemos tecnología, procesos a nivel de la organización, compartamos datos, unifiquemos los datos a nivel de organización. Bueno, ¿cómo equilibrar esto del estandarizar que nos lleva a reducir costos, que nos lleva a reducir determinados riesgos, a optimizar procesos a nivel organizacional? Equilibrar eso con, bueno, el permitir que ciertas unidades de negocio, que ciertos departamentos puedan innovar, salir de esa estandarización para justamente encontrar nuevas oportunidades estratégicas de cara a posicionar la organización de otra manera. Yo creo que la reflexión es, la estandarización es algo, es como la alfabetización digital, ¿no?, que hablábamos hoy. Hoy la estandarización es la base. No por estandarizar quiere decir que no sea creativo, ¿no?, sino que al revés, la estandarización y las herramientas tecnológicas, la automatización, los algoritmos, nos permite y nos dan más tiempo para pensar y ser creativos y nos saca trabajo operativo que no agrega valor. Entonces creo que esa es la gran reflexión que tenemos que tener, no es uno u otro, al revés, van de la mano. O sea, la tecnología lo que nos ha permitido es tener tiempo justamente para poder pensar, para ser distintos, para pensar qué está haciendo la competencia, para analizar, para tomar decisiones, para poder parar en esta vorágine que vivimos permanentemente y reflexionar y hablar sobre el propósito. Y el para qué, y algo que decías tú que me parecía fundamental, que es el tema del sistema, la importancia del sistema educativo desde el preescolar, ¿no? O sea, yo tengo un hijo de 4 años que hoy llega a casa y me habla de reciclaje, por ejemplo. Yo a los 4 años no existía ese concepto en mi lenguaje, reciclaje. En la clase tiene una compañerita que está en silla de ruedas. Entonces, como mujer nos poníamos a pensar, bueno, cuando nos pregunte, ¿qué le respondemos, ¿no? Y después nunca vino esa pregunta, porque ya forma parte de su hábitat. Entonces nos sentimos, ¿viste?, un troglodita de decir, ¿cómo hago yo cómo yo pensaba en eso? Pero claro, cuanto más temprano esté, cuanto más incorporado esté, es más fácil la gestión. Yo digo, hoy Tata, dentro de 10 años, cuando el que se incorpore, no va a hacerse las preguntas que nos estamos haciendo nosotros en la transformación que está viviendo la compañía. Entonces, cuanto más incorporado esté, más fácil es, y hay que entender que la tecnología es para tener mejor tiempo, mejor calidad de trabajo, mejor calidad de tiempo y de vida para poder tomar decisiones y pensar y ser creativos. Eso es lo que nos permite la tecnología. Voy a usar una palabra, porque me gustó, recién Enrique usó la palabra transformación sin la palabra digital. Y yo cuando hablaba... ¿Se puede? Sí, justamente cuando hablábamos de esto, cuando hablaba Eduardo, iba a decir Edu, cuando hablaba Eduardo, está bien, pero bueno, no tanta confianza. Cuando hablaba Eduardo, una de las cosas que decía, hablaba mucho de transformación digital, y yo creo que una de las cosas que hoy ya hay que eliminar esa palabra, la digital, pues estamos en transformación constante. Entonces, una de las cosas que cuando tú preguntabas eso, Elena, es
en realidad a veces la estandarización, a veces lo tenemos que ver como que hay una columna vertebral de cosas que ya están resueltas. Y ahí uso una expresión que viene más del análisis de la neurociencia, que es cuando el cerebro está preparado y se prepara mucho y se entrena para algo que va a hacer o decir, justamente libera el tiempo de la creatividad. A veces uno dice estar preparado elimina la creatividad, ¿no? O sea, como pensar en todo, no, justamente, todos como nos preparamos para esta charla, o sea, pensar en cosas que vamos a decir, después nos libera la creatividad y la improvisación, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los sistemas, o sea, las empresas son cuerpos, son sistemas vivos. Entonces, si uno tiene resuelto una parte que te deja, que no tenés que pensar porque está resuelta, liberás energías del resto de la organización para avanzar y transformarte y evolucionar más rápido. Entonces, yo creo que eso, y el ejemplo que vos ponías, Enrique, en 10 años no nos vamos a preguntar lo mismo, es tal cual, eso va a pasar. O sea, entonces, yo creo que hay una cantidad de cambios transformacionales en todo el mundo, o sea, lo estamos viviendo en la forma de alimentación. O sea, y sí, hoy todos decimos, la carne va a seguir siendo nuestro sustento. Yo no sé, si mañana cambia a todos los jóvenes del mundo y que dicen que hay que ser vegano, los que vamos a terminar comiendo carne somos los que tenemos 50 años, ¿no? O sea, entonces, yo apoyaría, Pero bueno, no quiero. Yo te diría que no te metas en ese lío. No quiero usar Pero este no, paso no, para. No te voy a dejar solo. pero es un tema que a veces la gente pierde de vista, que puede haber una tendencia que cambie el comportamiento. Entonces, a lo que voy es, y reforzando lo que decía Enrique, hay cosas que hoy nos cuestionamos y nos preguntamos, pero dentro de 5 o 10 años no nos vamos a cuestionar ni preguntar. Entonces, eso es parte de la evolución. Yo creo que eso ahí donde... Ahora, voy a aterrizar un minuto tu pregunta con un ejemplo concreto. Hay una realidad hoy, uno de los fenómenos de adopción de tecnología y de impacto organizacional sumamente relevante, lo que se llama Robotic Process Automation, ¿tá? Y eso, uno de los escenarios que atiende ese, llamémosle, conjunto de soluciones tecnológicas, es el permitir que ciertos departamentos de una organización implementen ciertas soluciones por encima de esa estandarización, pero dándole flexibilidad a esos departamentos. Entonces, yo creo que hoy es creo que la magia está en el mix y en el balance adecuado entre la estandarización y los servicios comunes, pero al mismo tiempo darle la agilidad a los departamentos o a los distintos equipos de, por ejemplo, construir sus propias soluciones o sus propias herramientas de análisis de datos que pueden ser distintas a las necesidades y donde hoy el fenómeno que vemos es que ya no es que el área de TI me tiene que dar esta solución. Hay ciertos, e insisto, el escenario de tanto de RPA o el escenario de low code, como distintas soluciones tecnológicas que lo permiten es que usuarios cuyo foco no es el generar tecnología puedan, sobre la base de ese tronco común o sobre la base de esa estandarización, crear soluciones de valor para su problemática particular. Y creo que es sumamente relevante para manejar ese equilibrio entre, repito, la estandarización, pero al mismo tiempo la agilidad. Sí, ya ahí puedo complementar con un poquito, pero si no queda afuera del participante. No, pero además la visión desde una startup, la visión desde una empresa dedicada a fintech... El que es tímido queda afuera. No, por eso me quiero poner, ¿viste? Porque si no... No, fuera de broma, ahí hay, y un poco yendo también a la primera pregunta esa de las áreas, y un poco lo que Eduardo comentaba del área de tecnología y las áreas de negocios, y que tú también, Elena, mencionabas ahí, ¿no? Yo aplico muchas cosas bien y otras cosas mal, digamos, pero tres cosas que aplico y de forma constante, digamos, para ejemplificar esa sinergia entre tecnología y negocio, ¿no? Una, por ejemplo, digamos, es el dogfooding, digamos, o que la propia tecnología utilice las herramientas que hace. Yo tengo un equipo de tecnología relativamente grande, digamos, haciendo herramientas internas de la empresa, que evidentemente un ejemplo particular es, hacemos las afiliaciones, digamos, de los comercios y los pusimos a digitar en su sistema que ellos habían creado la afiliación, ¿no? Para que de alguna manera vivan lo que están creando, de alguna manera también tecnología vea el negocio, digamos, ¿no? Las necesidades, ¿no? La cantidad de clics que hace, el tiempo que le lleva a dar de alta a un comercio, lo que fuera, ¿no? Entonces eso es importante para que la tecnología vaya, digamos, de alguna manera hacia el negocio. Otra cosa que hago es, hoy tengo, por ejemplo, una reunión semanal, digamos, los lunes a las 4,
donde uno todas las áreas, digamos, y es corta, digamos, para atender todas las, y donde ahí aparece logística, operaciones, call center, finanzas, venta comercial, ¿no? Todas las áreas, digamos el gerente de cada una de esas áreas, y donde eventualmente hacemos una ronda, y está tecnología en esa digamos, la project manager y el gerente de tecnología, donde de alguna manera vamos en ronda, digamos, viendo la problemática, y eso lo que hace es priorizar también tecnología de alguna manera en las necesidades del negocio de las distintas áreas, ¿no? Y donde tecnología también puede aportar a las distintas áreas, ¿no? Y el tercer punto que quería mencionar es que muchas veces, yo siendo tecnológico, a veces uno tiene el querer poner tecnología en todo, ¿no? Pero al revés, yo soy el primero en no poner tecnología en todo, en el sentido, no tecnología de hacer un desarrollo. Entonces, muchas veces decía, aguantá, seguí de este proceso manual o haciendo esto, y andá notando lo que eventualmente, dónde es que aporta realmente la tecnología, ¿no? Porque de vuelta los recursos de tecnología son finitos, entonces no podemos hacer todo lo que precisa el negocio, ¿no? Siempre tecnología en todas las empresas siempre corre de atrás, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso ayuda a decir, no, está bien, digamos, donde más tiempo, no sé, el equipo de 20 personas, ¿no? No sé, por ejemplo, nosotros tenemos 90 personas en calle afiliando comercios, ¿no? Entonces, ¿qué fue alguna de las cosas que atacamos? Bueno, el formulario digital, digamos, de ingreso, de afiliación. Donde la tecnología, ¿no? Aporta más valor, digamos, ¿no? Claro, puede diferenciar. Eso como, nada, quería como, ¿no? Esos ejemplos donde uno las dos cosas, tecnología y negocio, ¿no? Y una startup que tiene una dinámica tan ágil interna, ¿no? Justamente esto de cuán estandarizados tienen sus procesos, cuán... Sí. Unificado. Decí la verdad. Perdón, que esta es una pregunta que fuera del libreto, ¿no? Pero... La verdad que ahí depende, digamos, ¿no? Depende del área, depende de los procesos, digamos, que hay. Nosotros estamos mismos regulados por el Banco Central, etcétera, entonces donde hay eventualmente ciertos procesos que tenemos que cumplirlos, tenemos que tenerlos, o sea, hacemos el pagos a los comercios, hacemos transferencias, manejamos dinero, digamos, o sea... Hay fraude, hay atención al cliente, donde hay que tener esas respuestas, hay protección de los datos de las personas, hay un montón de cosas que esos procesos tienen que estar definidos y tienen que cumplir. Después hay procesos, digamos, no sé, más comerciales, más de venta, etcétera, que eventualmente son más flexibles, capaz que no están... Es más, los comerciales siempre son un problema, digamos, llevarlos a un sistema, ¿no? Porque comercial es lo que, eventualmente, algo que saco hoy, después las ventas las quiero llevar por otro lado, quiero fomentar algo, quiero fomentar un producto, quiero algo... Y es lo más, si lo pones en el sistema, lo más rígido, digamos. De alguna manera ahí la tecnología te limita la pata comercial, ¿no? Y en muchas empresas pasa a veces que decís, no, quiero saber, viene marketing, viene comercial, quiero sacar una promoción o algo. No se puede, parar que no, ese descuento así por 3 meses no lo puedo hacer porque no sé cuánto, ¿no? Entonces, Lo que no está dentro del sistema, como dijo... Creo que fuiste tú, ¿no? Lo que no está dentro del sistema no se puede hacer. Claro. Entonces hay cosas que más vale dejarla fuera del sistema. Claro. No, pero una palabra que todos usamos y también usaste tú, Elena, es proceso. Sí. Y a veces, y lo voy a atar con lo que Edu decía del tema del low code, ¿no? Entonces, la existencia de procesos también habilita a, primero, ciertas, no digo estandarizaciones, pero por lo menos conocer el proceso efectivo de algo del negocio, ¿no? Entonces, tanto para el de tecnología que lo tiene que programar, pero también para esa habilitación nueva que va a haber de que si yo conozco el proceso, puedo hacer programación de proceso, que es un nivel de abstracción del low code, ¿no? O sea, low code no deja de ser algo que es poco código, que significa que voy a programar con poco código. Pero al final lo que uno dibuja un proceso y después va a haber una inteligencia artificial, normalmente una inteligencia artificial, puede haber otro sistema, lo que hace es construir ese sistema a posteriori. Pero el que lo programa lo termina programando alguien del negocio, pero porque entiende de procesos. Hoy cada vez más se empieza a ver la importancia de saber pensar en procesos, en el proceso completo de negocio. O sea, está bien, puedo no dejar afuera a lo comercial, pero saber el onboarding o generar una incorporación de un comercio involucra todo un proceso que hay distintos tipos de actores. Y lograr hacer eso genera mucho conocimiento que después será automatizado o no será automatizado. Son dos cosas distintas. Pero lo que no hay duda es que el proceso exista y entenderlo y después ver cómo lo hago. Pero
también sirve mucho eso para cuando uno lo describe, lo dibuja, también después puedo llegar a programarlo a través de herramientas nuevas como la que están evolucionando. Entonces, creo que también ahí hay una cosa que es importante que todos los actores de una empresa entiendan cómo viene esto, ¿no? Hace poquito había una mesa TIC en Radio en Perspectiva que hablaba de ese tema y justamente el foco era había dos focos, ¿no? Uno, cómo hacemos para mitigar la escasez de talento informático y cómo hacemos para llevar a que no tengan que programar, codificar los que no son informáticos. Bueno, el low code está como en el medio para tratar de ayudar a los dos mundos, ¿no? Yo creo que ahí para agregar un punto importante que es el tema de la cultura organizacional, ¿no? Cómo es un rol clave para justamente empezar a cambiar la forma de pensar. Porque yo no vengo del área de tecnología, pero a veces me encuentro en situaciones donde aparece un proceso y digo, pero ¿cómo lo hacemos manual? Entonces digo, pero esto de alguna forma se tiene que automatizar, ¿no? No puede ser que estemos perdiendo tiempo en esto. Entonces, conversamos mucho en la organización de que cuando nos empezamos a encontrar en esas situaciones y cada vez más colaboradores de la organización empiezan a tener esas reacciones, quiere decir que estamos migrando hacia un mindset digital, que es, no sabemos programar, no sabemos cuál es la solución, pero lo que es seguro que entendemos que de esa forma manual no se puede seguir haciendo y que hay que buscarle una solución. Lo primero que nos pasó es ir todas las áreas al área de tecnología, ¿no? Como solucioname esto hasta que, no, mirá, no es el área de tecnología tiene que solucionar, sino que nosotros tenemos que aprender, obviamente que hay un soporte y sobre todo nos pasó más que nada con el área de BI, ¿no? El área de BI que se construyó dentro del área de tecnología era, bueno, todos queríamos nuestros dashboards y todos íbamos a BI hasta que uno en un momento levantó la mano y dijo, bueno, ¿y si aprenden ustedes a crear sus propios dashboards? Entonces ahí empezó a derramar ese conocimiento y que cada área empezara a tener su propio dashboard, a formarse, a aprender para construir su propia información. Pero digo, cuando uno se encuentra, y sobre todo en los perfiles que por X razón no tuvieron la oportunidad de una educación formal, ¿no? Que se fueron formando con la práctica en las operaciones, nos pasa mucho, donde levantan la mano y dicen, no, pero mira, lo hacemos así, pero ¿qué pasa si lo hacemos de otra manera? Y esa otra manera es digital. Es una satisfacción a nivel organizacional, porque quiere decir que de a poco vamos migrando y que la forma de pensar es digital y no es manual. Entonces, porque a nuestra generación nos toca esa transición. A mi hijo de 4 años no le va a tocar ese mundo, le va a tocar un mundo ya digitalizado. Otras transiciones. Seguramente, pero esta no. Entonces digo, a nosotros nos toca esta transición. Entonces digo, bueno, también los líderes, un poco la pregunta inicial es esa responsabilidad también de la reconversión de los perfiles, ¿no? y de desafiar a los talentos a, bueno, ¿cómo hacemos para pensar distinto? ¿Cómo hacemos para pensar de forma digital? Una expresión que viene de un colega tuyo es, estamos buscando soluciones analógicas para un mundo digital. Entonces, a veces hay que cambiar la mentalidad dentro de las organizaciones porque es complejo. Pero una cosa que tú decías, Enrique, que es muy importante, y de hecho hasta organizaciones como la GESIC lo instrumentaron en el Uruguay, es cuando se implementaban grandes sistemas dentro del Estado, todas las empresas que proveíamos los sistemas debíamos incorporar un equipo de gestión del cambio. Pero normalmente esa gestión del cambio era por especialistas de gestión del cambio y nos hacían hasta cambiar a nosotros mismos. O sea, no era que ayudaban a que el cambio de la organización que recibía el sistema que iba a cambiar a la organización. Al final hacía como un aprendizaje para los dos lados y nos ayudaba a eso que vos decías, Ignacio, de cómo pensar y pensar en el negocio la gente de tecnología. Pero esa gestión del cambio muchas veces era por gente que venía del área de la comunicación, gente que venía por el área de recursos humanos, gente que venía por el área de ciencias económicas. Entonces, ese tipo de cosas de incorporar, hoy ya uno no lo, o sea, ya está incorporado, o sea, muchas organizaciones decimos, hay que hacer gestión del cambio si querés incorporar un sistema que va a hacer un cambio radical en tu organización. Pero, por ejemplo, nosotros ahora estamos recorriendo el camino de certificarnos como empresa B. Es gestión del cambio. ¿Cómo hablamos con un área de comercial que a la hora de elegir un proveedor tenés que mirar el proveedor desde su impacto ambiental y no solamente desde el valor y el margen que te da? Comercial te dice,
estamos en retail. Sí, estamos en retail, pero la compañía decidió recorrer este camino, por lo tanto ahora se empiezan a valorar otras cosas además del margen y del precio que te da el proveedor. Entonces, para salir un poco de la tecnología, porque no es transformación, no es digital, o sea, la transformación es permanente, como hablábamos hoy, pero digo, es la capacidad que tiene la organización. Nosotros hacemos un proceso de evaluación de desempeño y de calibración de potencial, ¿no? Entendemos potencial como esa capacidad de incorporar conocimientos, habilidades y competencias para evolucionar, ¿no? Entonces, la compañía está en permanente en búsqueda de eso, ¿no? De ese talento que haga que la organización evolucione. Hoy estamos hablando de digital, mañana vamos a hablar de triple impacto y mañana se hablará de otro tema que hoy no lo sabemos aún. Pero es la capacidad que tienen las organizaciones de evolucionar. Ahora, las organizaciones son personas. Y acá capaz que choco contra el panel de expertos, pero digo, por más que vos compres la mejor tecnología y tengas las mejores herramientas, si vos no ponés foco en las personas que tengan la capacidad de gestionarlo, es la famosa frase, vas a tener una Ferrari y nadie la va a poder manejar. Entonces digo, al final del día, la ventaja competitiva que tienen las organizaciones en el pasado, en el presente y en el futuro, siempre van a ser las personas que son las que tienen la capacidad de gestionar la tecnología para tener una ventaja competitiva frente a la competencia, para adelantarse a un cambio en el mercado, para adelantarse a una pandemia mundial. O sea, nosotros utilizamos Google y Meet, ¿no? Antes de la pandemia. Cuando llega la pandemia y empezamos, y la verdad que a nosotros no nos costó, porque ya lo teníamos incorporado el hábito de trabajar con esa herramienta. Entonces, ¿por qué? Porque hubo alguien que previó que ese sistema era flexible, nos permitía a todos nosotros estar conectados, y cuando vino una pandemia mundial que nos hizo encerrar en nuestra casa, esa herramienta no nos pareció ninguna sorpresa. Tuvimos otros desafíos, obviamente, pero esa herramienta no. Entonces digo, ¿por qué? Porque hubo una persona que tuvo la capacidad de adelantarse a una situación que no sabía que iba a venir, pero que incorporamos un hábito que cuando una situación adversa nos desafió, no tuvimos ese problema. Volviendo al emprendimiento, con respecto justamente a la cultura, ¿cómo se ha generado cultura digital, cultura de transformación, cultura de innovación dentro de la empresa? Bien, digamos, eso parte, digamos, al yo liderar la empresa también un poco, yo permeo eso para abajo, o intento permear eso para abajo a las distintas áreas, ¿no? Pero nosotros, digamos, lo que somos una fintech, entonces de alguna manera la tecnología está en todo lo que hacemos, ¿no? En todas las áreas. De vuelta, tenemos áreas más tradicionales, como puede ser logística, que es el envío de un POS a un comercio, ¿no? Digamos, algo de enviar un aparato a un comercio, ¿no? Pero de alguna manera esas reuniones que yo tengo de una semanalmente, y un poco lo que comentaban, yo trato de que de alguna manera las áreas sean las que generan esas necesidades, digamos, ¿no? Por supuesto la empresa tiene una estrategia y todas las áreas de alguna manera lo que proponen o algo tienen que ir hacia esa estrategia, ¿no? Pero yo creo que hoy han venido ideas desde un operador de call center, desde alguien en logística, o desde alguien en operaciones, o de un promotor en calle, o digamos de cualquier persona. Siempre vienen mejoras, siempre se escucha, digamos, de alguna manera. Después eso se estudia, se ve y se ve si se implementa, se mejora o qué se hace, ¿no? Pero sí, digamos, las ideas vienen desde el negocio hacia... Sí, totalmente. Son las necesidades, ¿no? El área de tecnología un poco da un servicio, ¿no? Pero... Lo que decía Leonardo, ¿no? Digamos, de traer, si yo traigo a alguien que diga, bueno, vamos a hacer una transformación, ¿no? Y empieza a estudiar algo, está bien, digamos, aporta y da, digamos, ¿no? Porque a veces la empresa también, estoy yendo para allá y quiero girarla 180 grados para allá, entonces ahí sí, preciso hacer algo más drástico, ¿no? Pero en los cambios, digamos, que se va dando la empresa en el día a día, y de vuelta la empresa, en el caso de Handy, digamos, se transformó y viene creciendo todos los meses, digamos, en gente, en áreas, en posiciones que eventualmente no teníamos pensado, en otras posiciones que sí teníamos pensado en distinto tiempo. Y bueno, todo eso acompaña a la estrategia, al negocio y digamos, dónde queremos llegar, ¿no? O sea, la tecnología es
una herramienta para el negocio, digamos, ¿no? O sea, no al revés, ¿no? El negocio, digamos, y a ver cómo le acomodo en la tecnología. Ahora, quiero agregar algo por donde arrancaba la respuesta Nacho, que decía, asociar la cultura con su reunión semanal. Y creo que eso tiene que ver con que uno puede buscar definir una cierta cultura, pero después hay dos elementos que es, la cultura está basada en el liderazgo y después está basada en las acciones de todos los días. Entonces, y también construyendo, lo decía Enrique, cuando hablaba de transformación, también hay una parte fundamental que es el proceso de transformación cultural. Ahora, eso de vuelta, nosotros podemos hacer una cantidad de presentaciones extraordinarias de definición de cultura, podemos hacer una cantidad de talleres, pero después la realidad es parte del ejemplo del líder y de los líderes y del ejemplo y de las acciones de cada día. Cada acción de cada día construye cultura, en la dirección que queremos o en otra, pero eso es lo que condiciona y eso es lo que construye la cultura. En cualquier organización. De hecho, si tomamos a cultura como el cómo hacemos lo que hacemos, es todos los días vos estás haciendo cultura. Totalmente. Totalmente. Se termina siendo esa la cultura. ¿Qué es eso? Por más que en otro papel, en el papel diga otra cosa, ¿no? O sea, el día a día es lo que marca. Aquello de lo tácito y no de lo explícito. Totalmente. Y una última preguntita para ir cerrando, que ya estamos bastante en hora. Pero bueno, siendo las empresas que son y líderes y justamente la pandemia nos llevó a grandes cambios, nos llevó a modificar, transformar la forma de trabajo, la forma de llegar a nuestros clientes. Y yo estaba pensando en los desafíos, por ejemplo, de una organización, de una empresa que haya tenido que migrar fuertemente al e-commerce, por decir algo, y más allá del desafío de incorporar tecnología, digamos, la aplicación, bueno, tiene que estar, el carrito de compra tiene que estar, los canales de pago tienen que estar, digamos, eso es un commodity además hoy en día, ¿no? Yo me preguntaba el cambio interno dentro de la cultura de la organización, justamente para comprender que ahora lo importante es cómo el cliente llega al medio digital, ¿no? Y entonces justamente ese cambio a nivel de los líderes que no son de tecnología, no son los que desarrollan la aplicación, el carrito de compras, sino los que montan esas operaciones a nivel de una aplicación, de la web. Bueno, de vuelta. Ahí por el mismo orden. Dale. Por respetar el orden nomás. A nosotros eso realmente nos está representando un desafío desde el punto de vista organizacional, en el sentido de que nosotros estamos construyendo una compañía omnicanal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de omnicanal hacia el cliente, la pregunta que nos hacemos es, ¿somos omnicanal hacia adentro? ¿O seguimos trabajando con el organigrama tradicional, por áreas separados? ¿O ya es omnicanal donde los talentos fluyen y todo hace que vaya hacia un mismo lugar? Entonces, yo creo que ese desafío a nosotros nos está pasando con por ejemplo, lo que fue el e-commerce. En el desafío del e-commerce, por ejemplo, nos pasó de que el gerente, el pick-up, ¿no? El gerente de la tienda física, el pick-up no funcionaba. Y bueno, ¿y qué estaba pasando? Entonces, hasta que en un momento entendimos que la venta del e-commerce iba para el local, no. Entonces, el gerente del local no veía esa venta reflejada. Por lo tanto, su estado de resultado, su bono, no se había beneficiado. Entonces, claro, el pick-up y cuando de vuelta, y le complicaba las operaciones. Las presentaciones, el concepto, todo es divino, pero en la realidad, claro, no estaba sucediendo. El apoyo al pick-up no estaba funcionando. Entonces, bueno, son esos los desafíos organizacionales que en la práctica, al final del día, es cuando empezás a encontrarte con eso que, obviamente, hoy la ventaja que tenemos es que miramos el mundo y podamos aprender para no repetir errores, pero igual te siguen pasando, entonces hay que ir diagramando, hay que ir ensayando, hay que ir prueba y error y hay que ir aprendiendo para poder ir corrigiendo e ir hacia una compañía donde todos seamos parte del mismo proyecto, que es obviamente por los diferentes canales de venta, pero tampoco enloquecerse con el e-commerce como si fuera el único canal de venta, ¿no? Es el mundo, y creo que las grandes corporaciones en el mundo
mundo que eran digitales también han adquirido lo físico para poder tener la ventaja de los dos mundos, ¿no? Entonces, yo creo que hoy nosotros lo que tenemos es una gran capacidad física por la cantidad de locales y la logística que tenemos en todo el país, y tenemos los e-commerce y el marketplace con el Tata Shop que lanzamos, donde lo que nos permite es, bueno, estar en los dos mundos y ofrecerle al cliente la mejor experiencia, tanto digital como física. Construyendo sobre el ejemplo, que es todo cambio cultural y toda transformación requiere consigo cambio en los incentivos. Los incentivos generan comportamiento. Entonces, creer poder hacer un cambio, una transformación sin tocar los incentivos, como reflexión y construyendo sobre ese ejemplo, es la importancia de entender cuáles son los incentivos, cuáles son las motivaciones de las personas, porque eso condicionan y acompañan o son detractores del cambio y de la transformación. Yo me voy por un camino nada que ver, pero bueno, discúlpenme. No, pero ¿Sabés de qué es la charla, no? Sí, pero me quedé pensando en lo que decía Enrique, entonces voy a ir por otro camino. No, a ver, digo, justamente ahora varios educadores, y volviendo al tema de la educación, una de las cosas que más dicen hoy es que tenemos que aprender a desaprender, ¿no? O sea, tenemos que desaprender lo que aprendimos y aprender nuevamente. Y yo creo que las organizaciones hoy más que nunca tienen que ser schumpeterianas, ¿no? Es decir, la expresión es destrucción creativa, a veces yo uso al revés, creación destructiva, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de hacer lo que hacíamos antes para hacerlo de una manera distinta. Y yo creo que eso es lo que más nos desafía, y creo que todas las organizaciones, nosotros en Quanam, por ejemplo, estamos trabajando mucho en eso. Toda nuestra historia ha sido schumpeteriana y hemos dejado de hacer cosas que sabemos que no van a funcionar para hacer cosas nuevas. Y eso creo que es el desafío que todos tenemos, y bueno, es parte, pero al final lo importante es la gente, y la formación y las habilidades de la gente. Tal cual. Yo complemento ahí con algo, digamos, que nos pasa en Handy y pasa en la mayoría de las empresas, digamos, que muchas veces también estás involucrado en la transformación de tu cliente, ¿no? La transformación digital de tu cliente. En el caso nuestro, claramente estamos involucrados en la transformación. Le estamos poniendo un post que tiene que conciliar sus ventas en otro lado. Antes tomaba todo en efectivo, cerraba la caja y decía vendí tanto y esto es lo que vendí. Ahora tengo que vendí esto, tengo que fijarme en el sitio para ver cuánto vendí por otros medios. Eventualmente vendí con el post, vendí con el link de pago a través de WhatsApp, a través de Facebook, ¿no? Entonces, y eso de alguna manera nosotros tenemos que entender al cliente, y al cliente de distintos rubros, de distintos tamaños, la mercería, el kiosquito chiquito, o una panadería, un restaurante, o lo que fuera, ¿no? Y entenderlo, y nos ha pasado, digamos, el restaurante dice, no, mirá, yo preciso tener la propina a las 12 de la noche porque tengo acá a los mozos que le tengo que dar la propina, digamos, y no, pero preciso que el post me tire la propina que se cobró en el día para darle la plata, ¿no? Entonces, a veces no solamente es la transformación interna y entendernos nosotros, sino entender al cliente los productos que le estamos dando, ¿no? Y ustedes son habilitadores de esta transformación, justamente. Habilitadores de esa transformación. Bueno, no quiero excedernos en el tiempo para no aburrirlos y abusar. Agradecerles enormemente el haber venido, el haber participado, compartir, digamos, las experiencias, conocimientos. Y bueno, y a todos los que nos acompañan y que estuvieron en esta hora, también agradecerles y bueno, decirles que nos vamos a estar reencontrando en algún otro evento relacionado justamente con este foro de transformación digital. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias.